Este video es para explicarles el sistema urinario. El sistema urinario es un conjunto de órganos que trabajan en conjunto para la filtración de sangre, producción de orina y desechos del cuerpo. Los riñones son dos órganos que filtran la sangre y producen la orina. Tienen funciones importantes como regular los electrolitos, regular la presión arterial, producción de hormonas, filtran la sangre. Todo esto se produce en el último proceso, produciendo alrededor de 1 a 2 litros de orina al día. El riñón típico de un adulto mide entre de 10 a 12 centímetros de longitud, entre 5 a 7 de ancho y 3 de espesor, y pesa alrededor de... Este pesa entre 135 a 140 gramos. La anatomía del riñón está compuesta por 3 secciones. Está compuesta por corteza renal, médula y pelvis renal. La corteza renal es la capa externa del riñón, contiene las unidades de filtración llamadas nefronas. La sangre se filtra en la corteza renal. También es la filtración de sangre, la reabsorción y secreción de sustancias y producción de la eritropoyetina. La médula renal es la parte central del riñón. Contiene las pirámides renales, que son estructuras en forma de abanico. En las pirámides renales se forma la orina. La médula renal tiene varias funciones. Entre ellas son, reabsorbe agua, regula los electrolitos y los líquidos, elimina los desechos metabólicos. La pelvis renal es una estructura con forma de embudo que ocupa la cavidad central del riñón. Esta se encarga de recolectar la orina de las pirámides renales para conducirla a los uréteres. Los cálices renales son cámaras en forma de copa que se encuentran en el riñón y por donde pasa la orina. La orina pasa por los tubos colectores o los cálices menores. La orina pasa por los cálices menores a los cálices principales. La orina pasa por los cálices principales a la pelvis renal. La orina pasa por la pelvis renal al uréter. La orina pasa por el uréter a la vejiga urinaria. Una obstrucción en los cálices renales puede provocar lesiones renales. Una obstrucción en los cálices renales puede provocar lesión renal, cálculos renales e infección. Los síntomas incluyen dolor en el costado, disminución o aumento de la orina y necesidad de orinar en las noches. ¿Qué son los uréteres? Es un tubo cilíndrico de unos 25-30 centímetros de largo y 2 centímetros de diámetro, que salen de la pelvis renal y descienden por el retroperitoneo hasta alcanzar la vejiga urinaria, por su cara posterior en el orificio ureteral. Su función es escoger la orina formada en los riñones y eliminada por la pelvis renal y
conducirla hasta la vejiga urinaria mediante movimientos peristálticos. Los uréteres empujan cada pequeña cantidad de orina en forma de ondas de contracción a baja presión. En la vejiga, cada útero atraviesa la pared de la vejiga por una abertura que se cierra cuando la vejiga se contrae para evitar que la orina retroceda hacia el interior del uréter recluso. La vejiga femenina es un tubo delgado y elástico que se encuentra en la parte baja de la pelvis. Conecta la vejiga urinaria con el exterior del cuerpo, permitiendo la salida de la orina. Mide de 3 a 4 centímetros de largo y 7 milímetros de diámetro. La uretra femenina se divide en 3 secciones: la uretra intramuscular, que se encuentra dentro de la pared de la vejiga; la uretra membranosa, que atraviesa el suelo pélvico; la uretra externa, que se extiende desde el subsuelo pélvico hasta el meato urinario, la abertura externa. Su función principal de la uretra femenina es permitir el paso de la orina de la vejiga al exterior del cuerpo durante la micción, así como impedir la incontinencia urinaria. También actúa como una barrera protectora contra la entrada de bacterias y otros microorganismos en el tracto urinario. La uretra masculina es un conducto que lleva la orina desde la vejiga hasta el exterior del cuerpo. También es importante para la eyaculación y mide de 18 a 20 centímetros. La uretra masculina está formada por 3 partes: la uretra prostática y la uretra membranosa y la uretra esponjosa. La uretra prostática está dentro de la glándula prostática. La uretra membranosa está dentro del diafragma urogenital y la uretra esponjosa contiene la uretra vulvar y la uretra peneana. Desemboca al exterior a través del meato uretral situado en la glande. El riñón está rodeado de 3 capas protectoras. Una de ellas es la cápsula fibrosa. Esta está compuesta por tejido fibroso y su función es proteger al riñón de cualquier daño, cualquier infección. Después tenemos a lo que es la cápsula adiposa. Esta es una capa de grasa que, al igual que la otra, protege al riñón de cualquier daño o cualquier trauma. Después tenemos a lo que es la fascia renal. Esta es una envoltura de tejido conectivo que rodea el riñón y a la glándula suprarrenal. El hilio renal, que es esta parte que se encuentra de este lado, es una fisura o concavidad en el riñón donde pasan los nervios, vasos sanguíneos y lo que es el uréter. En este sitio es donde la arteria renal ingresa al riñón, que es la que está justo aquí arriba, y la vena renal es la que sale. ¿Cómo ocurre la micción? Bueno, pues para orinar el cerebro manda señales a lo que son los esfínteres para que se relajen o buscando una relajación. Después de esto manda señales a las paredes para que éstas se contraigan, ya que así es más fácil la liberación de los líquidos, en este caso la orina. ¿Qué es la orina? Bueno, pues la orina es un líquido que se produce en el riñón y este es un 95% agua, un 5% desechos del cuerpo. Desechos como eliminación o residuos de algún medicamento, algunas hormonas o sales y todas esas cuestiones. La orina regula la composición iónica de la sangre, hace la regulación de lo que es el pH, regulación de la bulimia, la regulación de la tensión arterial, además de que hace un mantenimiento de osmolaridad en la sangre. También produce hormonas y regula la glucemia, al igual que excreta los desechos, que en este caso, como lo mencioné antes, como los residuos de medicamento, algunas hormonas, algunas sales, entre otras. La nefrona es la unidad estructural y funcional básica de los riñones. Esta regula el agua, filtrando la sangre, reabsorbiendo lo que necesita y excretando el resto que no es tan necesario para el cuerpo, como la orina. Su función vital es la homeostasis del volumen sanguíneo, al igual que regular la presión arterial, y está formada por un glomérulo, que es este que se encuentra aquí, una cápsula de Bowman y un túbulos. Y aquí es importante mencionar algunas hormonas, como es la antidiurética. Esta regula el equilibrio. ¿Qué queremos decir con esto? Que controla la cantidad de agua de los riñones, el agua que se excreta, tanto la cantidad que se produce. Y la aldosterona, esta es una hormona producida por las glándulas suprarrenales.
Esta es una hormona que se encarga de mantener en equilibrio lo que es la presión arterial. La hormona paratiroidea es la que se encarga de almacenar y asegurarse de que el calcio se use. Ahora, siguiendo con el tema de la nefrona, tenemos que explicar las partes. El glomérulo son los capilares que se encargan de filtrar la sangre. La cápsula de Bowman es una estructura con forma de copa que se encarga de rodear el glomérulo y recoger aquella sangre que ya se encuentra filtrada. Y los túbulos, bueno, estos son los túbulos proximal, la asa de Henle, el túbulo distal y el túbulo conector. Las funciones de la nefrona son filtrar la sangre, el devolver a la sangre las sustancias que son necesarias para el cuerpo, regular lo que es el agua, reabsorber todo lo que es necesario y excretar lo que no sirve o lo que no es tan necesario, en este caso como la orina. Cada riñón contiene alrededor o aproximadamente 1 millón de nefronas. Y ahora pasando al tema de la fisiología de la nefrona, al momento la sangre fluye hacia las nefronas y estas ingresan a lo que es el glomérulo. Una vez aquí, las paredes del glomérulo hacen que las partículas más pequeñas logren pasar a lo que es un túbulo. Y lo que son las moléculas grandes como las proteínas y las células sanguíneas, estas se queden en el vaso sanguíneo. Una vez que esto haya ocurrido, un vaso sanguíneo fluye hacia el lado del túbulo y a medida que esto ocurre en el vaso sanguíneo, se absorbe lo que es un 99% de agua. Esta agua que se absorbe es porque contiene un conjunto de minerales y nutrientes que le ayudan a nuestro cuerpo o que el cuerpo necesita. El túbulo ayuda a eliminar el exceso de ácido en la sangre, además de que el líquido restante y los desechos en el túbulo se convierten en lo que es orina. La sangre sin filtrar fluye hacia los riñones por la arteria renal y sale la sangre filtrada por la vena renal. El uréter transporta la orina desde el riñón hasta la vejiga. Esto da inicio a un cúsculo renal que está formado por la cápsula de Bowman y el glomérulo. Luego sigue por el túbulo contorneado proximal, el túbulo recto proximal, llegando hacia la rama descendente de la asa de Henle para luego subir a la porción ascendente. De esta misma pasa por el túbulo recto distal, luego al túbulo contorneado distal hasta el túbulo colector, donde desembocan varias nefronas, dando paso al conducto papilar con cuidado, continuando por el cáliz menor donde la orina sigue su paso, llegando a los cálices mayores, llegando a la pelvis renal para luego descender por el uréter hasta la vejiga. Para el inicio de la filtración, la sangre llega a través de la arteriola aferente a la nefrona. Esta se ramifica en la red capilar glomerular, la cual gracias a su alta presión permite que se filtre el líquido e iones hacia la cápsula de Bowman. El producto final de la filtración se llama filtrado glomerular, con una composición muy similar al plasma o líquido intersticial, carecente de células sanguíneas y con el menos del 0,03% de las proteínas plasmáticas. El filtrado glomerular es la cantidad de líquido que pasa a través de la pared del capilar glomerular hacia el espacio urinario de Bowman por unidad de tiempo. Una vez que el filtrado llega a la cápsula de Bowman, sigue este recorrido del túbulo proximal a la asa de Henle, al túbulo distal, al túbulo colector para llegar a la pelvis renal. Después de la filtración sigue la secreción, que es donde las células tubulares tienen la capacidad de secretar algunas sustancias, como potasio, hidrogenios, entre otras, e incluso algunos fármacos como la penicilina, al interior de los túbulos, de manera que contribuyen a la composición de la orina. Tras la fase de filtración, absorción y secreción se forman aproximadamente 1,5 litros de orina al día, aunque dicha cantidad depende de la ingesta de agua, de la sudoración y de otros factores. La orina es un líquido ácido cuyo color varía desde el transparente a ámbar según la concentración, a mayor concentración más oscuro y viceversa. La circulación renal es el proceso de llevar la sangre a los riñones y de drenarla en ellos. Los riñones reciben sangre del resto del cuerpo a través de las renales izquierda y derecha. La sangre llega a través de la arteria renal. La arteria renal se ramifica en arterias segmentarias, interlobulares, arqueadas, interbululares y arteriolas aferentes.
Las arteriolas aferentes llevan la sangre del capilar al glomérulo. Luego saldrá la arteria aferente para formar una red capilar. Después saldrá una vínula para formar las venas interlobulares, arcuatas, interlobulares y segmentarias. Terminará drenando en la vena renal. Los túbulos renales proximal y distal tienen funciones diferentes en la reabsorción y secreción de hormonas o sustancias. El túbulo proximal reabsorbe a la mayor parte de las sustancias filtradas por los glomérulos, reabsorbe agua, glucosa, proteínas, sodio, potasio, cloro, bicarbonato y aminoácidos, secreta metabolitos y xenobióticos, incluidos fármacos, tiene alta permeabilidad en el agua y en la urea. El túbulo distal ajusta la filtración de sustancias, reabsorbe sodio y agua y secreta potasio e hidrógeno. Absorbe sodio bajo la regulación de la aldosterona y reabsorbe agua de forma facultativa mediada por la hormona antidiurética ADH. Sistema renina-angiotensina-aldosterona. Es un conjunto de hormonas, enzimas y reacciones que regulan la presión arterial, el volumen sanguíneo y el equilibrio de electrolitos. Debemos conocer antes las células yuxtaglomerulares. Son musculares lisas que controlan la presión arterial y la bulimia. Se encuentran en las paredes de las arteriolas aferentes y a veces en las arteriolas eferentes. Se ubican cerca del glomérulo, en el aparato yuxtaglomerular, que es parte de las nefronas, las unidades funcionales del riñón. La renina es una enzima secretada por las células yuxtaglomerulares cuando la presión arterial disminuye. La angiotensina es una hormona que se activa a partir de la renina y la aldosterona es una hormona producida por las glándulas suprarrenales que ayudan a mantener la presión arterial estable. El aparato yuxtaglomerular es una estructura especializada ubicada en los riñones, secreta la enzima renina en respuesta a sus estímulos. La renina a su vez actúa sobre el angiotensinógeno, una proteína producida en el hígado y liberada en la circulación sanguínea. Este sustrato es entonces convertido por la renina en una angiotensina 1, un decapéptido inactivo. La angiotensina 1 es convertida en angiotensina 2 por la acción de la enzima convertidora de la angiotensina, ECA, que se encuentra en la superficie de las células endoteliales, particularmente en los pulmones. La angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor que actúa sobre las arteriolas para aumentar la resistencia periférica total y en consecuencia la presión arterial. Además, la angiotensina 2 estimula la liberación de la aldosterona desde la corteza suprarrenal. La aldosterona es una hormona esteroidea que promueve la reabsorción de sodio y la excreción de potasio en los túbulos distales y los conductos colectores del riñón. Este efecto resulta en una mayor retención de agua, lo que aumenta el volumen de sangre y por lo tanto la presión arterial. Esta enzima y dos hormonas forman el sistema renina-angiotensina-aldosterona.